Vale. Bueno, pues hola, buenos días a todos. Muchas gracias por estar ahí escuchando y con este nuevo formato que nos estamos estrenando. Entonces, buenos días. Voy a hablar del impacto en la desnutrición relacionada con la enfermedad en el hospital. Venimos del servicio de endocrinología, yo soy María Dolores Andreu y luego la doctora Margarita Díez comentará la segunda parte de la sesión. Venimos desde el servicio de endocrinología y queremos concienciar un poquito de cuánto importante es el abordaje de la desnutrición a nivel de los pacientes hospitalizados. Bueno, hablaremos un poquito de una pequeña introducción general. Revisaremos qué evidencias y qué recomendaciones hay actualmente publicadas en las guías y os comentaremos los datos de un estudio realizado en nuestro hospital, en colaboración con otros hospitales, sobre el abordaje de la desnutrición. Lo primero de todo, ¿qué es la malnutrición? Bueno, definiciones hay muchas. La OMS engloba dentro de malnutrición a los grupos de desnutrición y luego todas aquellas patologías asociadas y todas aquellas situaciones con sobrepeso, obesidad u otras enfermedades. Nosotros nos vamos a centrar más en lo que es la desnutrición, donde hay un déficit de macronutrientes que conllevan una situación de mayor vulnerabilidad y morbimortalidad. Esto de la nutrición hospitalaria, aunque parezca que lo llevamos oyendo unos años y que parece que ahora está como más de moda, ya se lo empezaron a plantear en el año 36, ahí donde hay ya publicaciones acerca de la importancia de la desnutrición en los pacientes hospitalizados. Y curiosamente, los primeros que empezaron a plantearse estas cuestiones y estas repercusiones fueron los cirujanos y en los pacientes quirúrgicos. Los primeros estudios ya se empiezan a realizar en los años 70 y si nos fijamos ya hablan de una prevalencia de desnutrición entre un 30 y un 55%. La situación, aunque vamos mejorando, tampoco ha mejorado del todo. Y los estudios actuales de prevalencia de desnutrición siguen situando las estadísticas entre un 30 y un 50% de desnutrición hospitalaria, lo cual pues llama la atención. La verdad que es un dato que impacta. Todo ello conlleva, pues ya lo sabemos, estancias prolongadas, mayor morbimortalidad y, por supuesto, unos costes asociados mucho mayores. Uno de los estudios más importantes a nivel nacional que tenemos que evaluó todos estos datos y estas suposiciones de si los pacientes desnutridos se complican más y cuestan más fue el estudio PREDICES. En este estudio, es un estudio que se hizo a nivel nacional, se evaluó la morbimortalidad asociada a desnutrición y los costes. Los resultados fueron que un 23% de los pacientes analizados sufrían desnutrición. Vemos que era, por supuesto, más prevalente en mayores de 70 años, en pacientes que habían tenido ingresos urgentes y de los servicios médicos en este caso. Las conclusiones que sacaron al análisis de datos fueron que lo que ya sabíamos o intuíamos era que los pacientes desnutridos tenían una estancia media más alta, que el coste era mayor, sobre todo incluso en los pacientes con riesgo nutricional, y algo que tampoco era tan intuible, pero que salió, que es que casi el 10% de los pacientes que ingresaban sin riesgo de desnutrición acababan desarrollando desnutrición. Esto es una conclusión súper importante porque nos está indicando que algo podemos igual mejorar, porque de los pacientes, del 28% de los pacientes que al ingreso tenían riesgo de desnutrición y que recibieron un soporte nutricional especializado, no llegaron a desarrollar desnutrición. O sea, de todos los pacientes con riesgo de desnutrición que ingresaron, un 28 de ellos, de los que se trató, no desarrollaron desnutrición. Y en cambio, conseguimos que un 10% de los que no estaban en riesgo de desnutrición acabarán desnutridos. Esto nos da que pensar, ¿verdad?
¿Y por qué? Bueno, pues sabemos que los pacientes cuando ingresan y cuando están enfermos, pues tienen una disminución de la ingesta, bien por disfagia, por hiporexia, por disgeusia, porque tienen dolor, porque no les gusta la comida, porque tienen pérdidas por ileostomías o problemas malabsortivos. Además, hay unos prolongados muchas veces pues porque pillan puentes, pruebas diagnósticas, cirugías, complicaciones. Luego efectos adversos de la medicación. Y luego cuando ingresan, que muchas veces pues somos muy restrictivos con las dietas, dieta hipocalórica, hiposúdica, diabética. Entonces los pacientes tienen muchas papeletas para acabar desarrollando una desnutrición. Y lo importante, sobre todo, es que en el día a día muchas veces no pensamos en ello. Y tenemos un pool de pacientes que vemos por la patología que corresponda y que uno de cada 4 va a estar desnutrido y además otros que no están desnutridos se van a desnutrir. Entonces, lo importante en este caso es identificar cuáles de nuestros pacientes están en riesgo de desnutrición. Para eso tenemos unas herramientas de cribado, que hay un montón. Hay varias herramientas, unas tienen en cuenta unos parámetros, otros, unas están validadas para un tipo de población, otras para otro tipo de población. A nivel hospitalario, la ESPEN, la que recomienda, la SEMPE, perdón, es el NRS 2002. ¿Vale? Tiene una serie de preguntas al principio del IMC, de si ha perdido peso, de si ha reducido la ingesta y si es un paciente grave. En el momento que se responde que sí a una de las preguntas, se pasaría a la segunda parte, ¿no? Y aquí ya empezamos a sumar puntos. Si tiene más de 70 años, el paciente suma un punto más. Y los pacientes con un score igual o mayor a 3 estarían en riesgo de desnutrición y por lo tanto se aconseja iniciar una terapia nutricional. Pero hay una versión, no es otro tipo de cribado que se llama el MUST, que es mucho más sencillo. Tiene 3 pasos, en el cual en el primero puntúa el IMC, en el segundo la pérdida involuntaria de peso y en el tercero si tiene el paciente una enfermedad grave o es probable que no vaya a comer o a tener un aporte nutricional durante 5 días. Si tiene 2 o más puntos, ese paciente ya está en riesgo alto de desnutrición. ¿Qué os quiero decir con esto? Pues que un paciente que ya está muy enfermo o que en 5 días vemos que no va a comer, ya tiene 2 puntos. Por lo tanto, ese paciente ya necesitaría un soporte nutricional y una valoración nutricional. Además, si ya tiene un IMC bajito, si pierde peso, ¿vale? Vemos que hay muchos pacientes. Y luego, hace unos años, desarrollaron unos criterios que se llaman los criterios GLIM, con el fin de unificar un poco los estudios, la definición y el diagnóstico de malnutrición, y luego estratificar la severidad. Hay 2 tipos de criterios, fenotípicos y etiológicos. En los fenotípicos tenemos la pérdida de peso, el IMC y la reducción de masa muscular. La reducción de masa muscular igual está menos disponible en nuestra práctica diaria. Y luego en los criterios etiológicos, la reducción de las ingestas o un estado inflamatorio o de enfermedad. Si cumple un criterio fenotípico y un criterio etiológico, el paciente cumpliría criterios diagnósticos de desnutrición. Por lo tanto, un paciente que ha ingresado y ya está en una enfermedad aguda y ya tiene el criterio etiológico, si tenemos una pérdida de peso involuntaria o un IMC bajito, pues ese paciente ya tendría criterios GLIM de desnutrición. Daros cuenta que el IMC es 20 en los menores de 70 y 22 en los mayores de 70. Es decir, el IMC normal en los mayores es un poco más alto que el que estamos acostumbrados a manejar. Por lo tanto, en nuestros pacientes ingresados, solamente con utilizar una herramienta de screening, que podría ser el MUST, y que nos saliera ya 2 puntos, que es muy fácil que nos salga, ese paciente ya es susceptible de valoración nutricional. Y si ha perdido peso, está ingresado, ha perdido peso involuntariamente o tiene un IMC bajito, ese paciente ya cumple criterios de GLIM de desnutrición. Por lo tanto, aquí tenemos a nuestros pacientes estrella para poder evitar sus complicaciones y evitar que la patología con la que ingresan se complique por otro motivo, que es la desnutrición. Y qué deciros que paciente que ingresa con un buen estado general, sin ningún dato de desnutrición y de riesgo de desnutrición,
pero que le tenemos más de 5 o 7 días con ayunos o con sueroterapia, ¿vale? Todas estas situaciones nos hacen plantear que los pacientes tenemos que pensar de qué manera se van a nutrir. Lo primero, siempre va a ser la vía oral o enteral, siempre que esté disponible, ¿vale? Y siempre que haya acceso y no haya una contraindicación. Y luego la vía parenteral la dejaremos para el segundo lugar. Eso, bueno, es conocido por todos, ¿verdad? Entonces, ya tenemos claro que tenemos que diagnosticar y detectar a estos pacientes que están en riesgo de desnutrición o, por supuesto, tratar a los pacientes que ya cumplen criterios de desnutrición. Vamos a ver qué dicen las guías, qué recomendaciones nos dan y qué podemos aportarles. Lo que he hecho es revisar, nos vamos a basar en las guías ESPEN, que son las guías de la Sociedad Europea de Nutrición Enteral y Parenteral. Son públicas, están a acceso gratuito, online, y para el que las quiera consultar. Entonces, por aparatos, un poquito por sistemas, mejor dicho, por servicios. Hablando de neurología, destacaría el paciente neurológico, nos vamos a encontrar con problemas de disfagia, ¿vale? Si tenemos pacientes que sospechamos disfagia líquidos, pues sería recomendable hacer un test de volumen viscosidad. Si alguien necesita hacerlo, nos pueden hacer una interconsulta, por supuesto, porque tenemos un protocolo intraendocrino para valoración de estos pacientes y hacer los test de disfagia y la valoración nutricional en estos pacientes. Y luego, las recomendaciones, voy a destacar sobre todo los grados de recomendación A, ¿vale? Que son los que más evidencia tienen. Por supuesto, los pacientes neurológicos que durante un ictus o una fase aguda no puedan ingerir alimento, o sea, tengan disfagia, se recomienda obviamente una sonda nasogástrica que se convertirá en una PEG si prevemos que va a durar y va a necesitarla más de 28 días. Sobre todo se colocará a partir del día 15 en la fase estable. Y una cosa importante de los pacientes neurológicos es que siempre a veces hablamos de disfagia y decimos, venga, pues espesantes. En los espesantes hay que tener también un poco de cuidado porque no vale todo para todos. Los tipos de texturas son diferentes para cada tipo de paciente. Podemos darle una textura insuficientemente espesa o demasiado espesa que crea un residuo gástrico. Entonces es importante también tenerlo en cuenta. Y luego una cosa que creo que a veces se nos olvida es la rehabilitación, ¿vale? Hacer rehabilitación a nivel de la musculatura orofaringia y cervical es un apartado más del tratamiento rehabilitador de estos pacientes con disfagia. Y los pacientes neurológicos, también otros, pero sobre todo los neurológicos sí que son pacientes que van a tener cambios evolutivos cortos en el tiempo a veces y que van a requerir ajustes. Una de las cosas que destacan las guías, sobre todo en cuanto a los pacientes de cirugía ortopédica traumatológica, pero está en la guía del paciente geriátrico, es que aquellos pacientes mayores con una fractura de cadera deberían de ser valorados y nos deberíamos de plantear la suplementación oral. ¿Por qué? Porque hay estudios que han demostrado que reduce el riesgo de complicaciones, ¿vale? Muchas veces las fracturas de cadera nos están avisando de que el paciente tiene datos de fragilidad y tiene ya una susceptibilidad, aparte de que es una patología con una alta mortalidad. En cuanto a medicina interna, cardiología y neumología, ¿qué tenemos? Bueno, pues en los pacientes pluripatológicos, la ESPEN, la guía de la ESPEN del 2018, con un grado de recomendación A, comenta que, por supuesto, los pacientes que estén en riesgo de malnutrición o malnutridos deberían de recibir suplementación oral si con la ingesta es imposible conseguir los requerimientos energéticos, ¿vale? La suplementación que se recomienda es hipercalórica e hiperproteica y se recomienda que por lo menos le demos 1 gramo de proteínas kilo día a los pacientes y que esa suplementación se continúe después del alta. Sobre todo, y hace mucho hincapié en la continuación y después del alta,
basada en un estudio, bueno, en otros estudios y en algún metaanálisis, porque hay datos que han demostrado que disminuye la mortalidad. Uno de esos estudios es el NURISH, ¿vale? El NURISH es un estudio que se hizo en Estados Unidos con mayores de 65 años que ingresaban por patología cardiopulmonar, cardíaca y pulmonar. Hicieron 2 grupos y evaluaron a unos pacientes con placebo y al otro grupo de pacientes le daban 2 suplementos especializados con HMB y vitamina D. Y estos son los pacientes, los clasificaron según la NIJA y los criterios GOL. Y lo que vieron es que en cuanto a la mortalidad, ¿vale? Las curvas se separan muy pronto y sí que hay diferencias estadísticas. Es decir, los pacientes que habían recibido soporte nutricional tenían una reducción del 50% en la tasa de mortalidad, ¿vale? Solo tratando a un paciente evitaríamos, tratando a 20 pacientes evitaríamos la muerte de uno. ¿Qué más tenemos en los pacientes polimedicados, geriátricos y de medicina interna? Bueno, pues que los suplementos, que por lo menos le demos suplementos que les aporten 400 calorías al día y 30 gramos de proteína, es decir, 2 suplementos al día. Y luego una de las cositas, tener en cuenta que los parámetros de desnutrición físicos que utilizaríamos en un paciente joven, a veces en la gente mayor, como la sequedad de boca y demás, no son tan valorables, ¿vale? Para lo que es los pacientes. Luego también comentaros, respecto al SARS-CoV, también hay una guía ESPEN, pero bueno, os voy a poner aquí un algoritmo que es del documento de consenso que se hizo de la Sociedad Española de Endocrinología. Ya los pacientes COVID los catalogan como unos pacientes de alto riesgo nutricional que necesitarían un aporte hipercalórico, hiperproteico sobre todo, y recomiendan que se le dé 2 o 3 suplementos al día que aporten por lo menos cada uno 18 gramos de proteína al día por toma. O sea, es decir, como casi unos 50 gramos de aporte proteico asegurado por suplementación nutricional, ¿vale? Si no, les tendríamos que suplementar con un módulo de proteínas, ¿vale? Y es importante que esto también se mantenga un mes tras el alta de estos pacientes y que mes a mes los vayamos reevaluando. A nivel de digestivo, bueno, comentar, no hay nada que decir que no sepamos de la obesidad y la relación con la esteatosis hepática y la fibrosis. Tener en cuenta los pacientes hepáticos, la producción de albúmina hepática. En cuanto a los parámetros de valoración nutricional, tendremos algunos sesgos. Son pacientes que van a necesitar un balance de sodio y balances hídricos importantes y luego asocian desnutrición y diabetes por pancreatitis y mala absorción. En cuanto a las guías, en cuanto a la hepatopatía, las guías, estoy hablando siempre de la recomendación A, una recomendación A, los pacientes obesos se les recomienda, con NASH, se les recomienda bajar por lo menos más de un 7% de peso para evitar la esteatosis y la alteración bioquímica, incluso para mejorar o evitar, sobre todo evitar la fibrosis. En cuanto a fórmulas específicas o fórmulas estándar, a nivel preoperatorio tampoco hay evidencia que nos diga que tengamos que poner siempre una fórmula específica en hepatopatías, ¿vale? Con un grado de recomendación A. Y luego, con un grado de recomendación B, tradicionalmente los pacientes con hepatopatía y cirrosis se les hacía una restricción proteica por esto de la encefalopatía. No está claro, ¿vale? Y ahora mismo no se recomienda, de hecho, la restricción proteica en los pacientes cirróticos. En la enfermedad inflamatoria intestinal, pues hablan con el grado de recomendación A, la suplementación de hierro, la suplementación de B12, sobre todo en los pacientes con afectación ileal. Y una cosa muy curiosa que también la comentan en las guías de cirugía es que un paciente con una enfermedad intestinal inflamatoria que vaya a ser operado, si está muy desnutrido, se puede incluso recomendar retrasar la operación, la intervención siempre que se pueda, entre 7 y 14 días para mejorar su estado nutricional. Esto lo comentan también las guías de nutrición. En cuanto a oncología, bueno, todos nos vienen a los pacientes con desnutrición, que es el paciente oncológico. Ya sabemos que tiene un estado proinflamatorio que produce aumento de los requerimientos energéticos, catabolismo, fatiga, anorexia, pérdida de apetito y luego
sarcopenia. Además, tener en cuenta que son pacientes con los efectos adversos de la quimio y la radioterapia, tóxicos de sabor, de apetito, pueden tener enteritis y mucositis como consecuencia de los tratamientos y luego alteraciones anatómicas que puedan tener por su tumor o por sus intervenciones quirúrgicas. Recomiendan con un grado de recomendación, un nivel de evidencia, aquí hablan de niveles de evidencia altos, que los pacientes oncológicos mantengan cierto tipo de actividad física para mantener su estado muscular, su estado funcional muscular. Y luego sí que recomiendan en algunos casos, valorando riesgos y beneficios, dar corticoides o sustancias que aumenten el apetito, ¿vale? Como el megestrol y demás, valorando los riesgos y los beneficios. Y luego, por supuesto, como todos, el paciente que haya que intervenir, pues pueden entrar como el protocolo ERAS que os comentaba en otra sesión. Y en pacientes con cánceres gastrointestinales de trato superior, sí que es con un nivel de evidencia alto, recomiendan la inmunonutrición con arginina y aminoácidos y nucleótidos. No olvidemos de hacer un aporte proteico de al menos un gramo kilo, y luego en los pacientes que tengan estreñimiento o saciedad podemos dar procinéticos. Y luego, ya terminando, en cirugía general hay una guía de la ESPEN del abordaje quirúrgico de los pacientes, es muy amplia. Como resumen, comentar que los pacientes quirúrgicos van a tener lo que es las patologías que todas las que hemos hablado, más la situación de ser un paciente quirúrgico, con el estrés quirúrgico y la necesidad de estar bien nutridos para soportar la cirugía. Hay un protocolo, se elaboraron protocolos de abordaje de los pacientes quirúrgicos y se han desarrollado programas de rehabilitación multimodal que lo que hacen lo que pretenden es que el paciente quirúrgico tenga una rehabilitación, una recuperación quirúrgica con mayor garantías y con menos tiempo de estancia hospitalaria y menos riesgo de complicaciones, ¿vale? A nivel nacional, ese protocolo, esa vía que os comentarán en otra sesión, se llama la vía RICA, ¿vale? De recuperación intensificada de cirugía del adulto. Entonces, en este tipo de abordajes incluyen la valoración nutricional, el soporte nutricional y el seguimiento nutricional como datos de mejora. Y en urología lo mismo, dentro del protocolo de cirugía incluyen también a los pacientes urológicos, y nosotros estamos ahora también trabajando con la vía RICA, por supuesto, y luego también con los urólogos a través de los pacientes que sean sometidos a una cistectomía. Así que bueno, para terminar, no olvidar también los pacientes que estén muy desnutridos, el riesgo de síndrome de realimentación, ¿vale? No tenemos que correr y lo que el paciente está desnutrido en 6 meses, intentar solucionarlo en un día, porque pueden hacer este síndrome de realimentación que tiene una alta mortalidad. Siempre que se pueda, aunque a veces suene decir, ¿cómo le voy a poner una sonda nasogástrica si el paciente le puedo poner una parenteral periférica? Siempre que se pueda, el abordaje inicial es el oral o el enteral y ya luego el parenteral. Importante que nos acordemos de nuestros pacientes que hay que valorar el posible riesgo de desnutrición para poder hacer algo, bien con el MUS, que es muy sencillo, o bien con parámetros clínicos, simplemente que a veces sin darnos cuenta estamos haciendo un MUS, y por supuesto tratarlos. Y no abusar de la sueraterapia, porque al final hace que esos pacientes que no estaban en riesgo de desnutrición acaben desnutridos. Así que hasta aquí mi parte. Continúa la doctora Díez con el estudio Sedreno. Bueno, pues buenos días a todos. En esta segunda parte lo que queríamos era un poco comentaros los resultados de este estudio Sedreno, en el que hemos participado tanto en el 2019 como en el 2020. Los datos que traemos son los del 2019 porque los del 2020 están todavía un poco por terminar el análisis completo.
Entonces, bueno, un poco por poneros en antecedentes, ya ha comentado mi compañera que en el 2009 se realizó el estudio Predices para evaluar esa desnutrición hospitalaria y los costes que supone. Y como en ese estudio Predices la parte norte de España, digamos, no estuvo muy representada, compañeros nuestros de la zona de Navarra, en concreto del Hospital de Pamplona, pues plantearon un poco estudiar esta desnutrición en esta zona, ¿no? Entonces así fue un poco como nació el proyecto de Sedreno. En esta ocasión participamos 17 hospitales de diferentes tamaños, como podéis ver ahí por el número de camas, de las comunidades pues, de Asturias, de Cantabria, del País Vasco, de Navarra y La Rioja. En Cantabria participamos tanto Sierra Llana como Valdecilla. Entre todos conseguimos reclutar más de 2.000 pacientes y lo que hicimos fue, durante una semana de febrero, recogíamos datos del 75% de los ingresos diarios, cada hospital en función de su número de camas, con una base de datos que era centralizada. Entonces, los criterios de inclusión eran muy sencillos. Era un paciente mayor de 18 años que estimábamos que iba a tener un ingreso superior a 48 horas y que en principio los datos se iban a recoger en ese tiempo. Nosotros lo que hacíamos normalmente era recoger los datos al día siguiente al ingreso. Se excluyeron pacientes de ciertos servicios y aquellos que, bueno, pues que no querían participar. Y en los casos en los que a lo mejor había dificultades para responder a las preguntas o por el tipo de paciente, bueno, pues en esos casos se permitía que el cuidador o el familiar pues respondiera el cribado. Entonces, las variables que recogíamos eran las variables típicas de edad, sexo, índice de masa corporal, los antecedentes personales y luego observábamos si el ingreso era programado urgente, si la patología era médica o quirúrgica, si la situación era aguda o era una patología crónica que se hubiera reagudizado. El cribado que utilizamos fue el MUS, a diferencia del estudio Predices que había utilizado el NRS. Pasábamos también un test de autoconocimiento del grado de desnutrición, que luego os lo enseñaré, y luego el test de Caven, que también son una serie de preguntas en relación con la nutrición que el paciente bueno, pues respondía según su opinión. Y luego, por último, pues también datos sociodemográficos en cuanto a domicilio y residencia. Estas son las hojas que pasábamos a los pacientes. Como veis, el test de autoconocimiento simplemente es preguntar al paciente qué considera un poco, o sea, qué situación es un poco la que considera de su estado nutricional. Y él respondía, pues bajo riesgo, moderado o alto. Luego hacíamos el cribado de MUS, que como ya se ha comentado, pues valora el índice de masa corporal, la pérdida de peso en los 6 meses anteriores y si el paciente va a tener o no dificultades para la alimentación en los siguientes 5 días. Y este es el test de Caven, ¿no? Es una serie de preguntas en relación con la nutrición que, bueno, pues tiene varios iconos para facilitar un poco al paciente la respuesta a las preguntas. Bueno, ¿y cuáles fueron los resultados? Bueno, pues del total de pacientes vemos que el 54% de ellos eran varones, la edad media eran unos 67 años, la mitad del total de los pacientes tenían más de 70 años, con una media de un índice de masa corporal en torno a 27. Encontramos malnutrición según los criterios Glean que se han explicado anteriormente en prácticamente el 30% de los pacientes. De esta cifra aumentó hasta el 35% en el grupo de pacientes de más de 70 años. Y en cuanto a los factores más asociados a la desnutrición, encontramos la edad, el género, el peso y la polimedicación. Es decir, esos pacientes de más años con menos peso, sobre todo si eran mujeres y si tomaban mucha medicación, pues iban a tener más riesgo de desnutrición. Todo ello, bueno, pues bastante lógico. Igualmente encontramos una asociación significativa entre la malnutrición y una mayor estancia hospitalaria y una mayor mortalidad, que esto bueno, pues es coincidente con la mayoría de los estudios relacionados en este sentido a nivel nutricional. En cuanto a las patologías más relacionadas con la desnutrición hospitalaria,
encontramos que eran la disfagia, el deterioro cognitivo, los pacientes con neoplasia, con patología digestiva, los pacientes diabéticos y la enfermedad cardiovascular. Entonces, si comparamos un poco los resultados de este estudio con los resultados predices, vemos que aunque han pasado 10 años, pues el grado de desnutrición hospitalaria no ha mejorado, incluso vemos que ha subido del 23% que se vio en el predices al 29% que hemos encontrado en el estudio Sedreno. En el grupo de pacientes de más de 70 años que parece que tiende un poco a la disminución, pues es precisamente en este grupo donde vemos en esta diapositiva, donde vemos que la severidad de la desnutrición es mayor. Es decir, en el grupo de pacientes de mayores de 70 años, vemos que hay un mayor porcentaje de desnutrición más grave, de desnutrición moderada o de desnutrición severa. También un poco comentaros que se hizo un análisis por comunidades y tenemos que decir que aunque el Hospital de Sierra Llana no era el peor, pues sí que estamos un poco a la cola. Tenemos una prevalencia de desnutrición por encima del 35%, que son unos niveles pues realmente elevados. Entonces, bueno, pues las conclusiones del estudio Sedreno son claras, ¿no? 1 de cada 3 pacientes que ingresa está malnutrido y sobre todo si tiene más de 70 años. Entonces, bueno, pues creemos que es importante destacar estos datos porque al final la cuestión de la desnutrición, como ha comentado mi compañera, bueno, pues la vemos en todos los servicios, ¿no? Con las consecuencias que esto tiene. Al final el paciente malnutrido, bueno, pues va a tener más complicaciones, va a tener una mayor estancia hospitalaria, va a haber una mayor mortalidad y en el fondo, pues, bueno, pues va a llevar a un mayor coste en general. En este sentido, y bueno, ante estos resultados, bueno, pues nos estamos también un poco planteando la posibilidad de establecer algún sistema de cribado sencillo que nos permita un poco de identificar estos pacientes con mayor riesgo nutricional para poder hacer una evaluación completa, tratar aquellos casos que lo precisen para, bueno, pues al fin y al cabo, pues intentar mejorar el pronóstico y la evolución de los mismos, ¿no? Que es un poco lo que buscamos. Y bueno, en principio esto es un poco lo que queríamos comentaros. Gracias a todos por vuestra atención y bueno, pues si hay alguna duda o alguna cuestión, pues en principio aquí estamos. No sé si a nivel del chat o bueno, personalmente, cuando queráis. Estos que están aquí. Morgan, tenías una pregunta. Te peso, Te lo dejo. Ay, que me lo cargo. No sé si nos vamos a ver. Juana, ¿tenías alguna pregunta? No. Pues, a ver, muy buena pregunta. Sí. A ver, el doctor Zarravita ha hecho una pregunta que aquí la he hecho. ¿Qué tipo de alimentación se recomienda por sonda nasogástrica? Sé que hay tradición, ¿no? de administrar la dieta Turmis por sonda nasogástrica. Eso igual hace unos años tendría algo más sentido. Hoy en día, con los preparados nutricionales que hay, que es de nutrición artificial, nosotros nos recomendamos la administración de dieta Turmis por varios motivos. Por la textura, porque puede obstruir las ondas, puede dañar, bueno, puede producir interacciones y demás. Y luego, por otro lado, porque con los preparados de nutrición que tenemos sabemos exactamente cuánto le estamos dando. La dieta pues es variable, el aporte nutricional que puede haber en una dieta es más variable
Con lo cual, partimos de pacientes que no van a poder decir tengo más hambre o no tengo más hambre, con lo cual a veces completar los requerimientos con una dieta Turmi se hace complicado. Entonces, nosotros recomendamos la nutrición artificial de los preparados porque controlamos el aporte energético que le damos. Ahí, Juana, tu pregunta. Sí, aquí hay otra pregunta, ¿no? La pregunta dice que teniendo en cuenta que la mayoría de los pacientes de medicina interna están de media una semana, entonces, bueno, ¿cómo plantear un poco la corrección? Sí que es verdad que la corrección de la desnutrición no se hace en un día, ¿no? Es decir, si ese paciente se valora a nivel hospitalario y precisa de alguna suplementación, pues lógicamente el seguimiento, si se da el alta, pues a lo mejor debería estar un poco en primaria. Lo mismo que también estamos hablando de la desnutrición hospitalaria, pero también hay una desnutrición a nivel de la comunidad, ¿no? Y sobre todo en las residencias. Entonces, ese seguimiento, pues desde luego, sí que estaría, ¿no?, a nivel de primaria o en casos especializados a lo mejor o pacientes concretos, ¿no? Pues a veces pacientes con ileostomías o con donde ya ves que la desnutrición va a estar ahí, nosotros también a veces en el servicio de endocrino pues seguimos a alguno de estos pacientes, ¿no? Desde primaria sí que también tenemos muy buena relación, que no sé, bueno, pues todas las interconsultas que nos hacen solemos un poco responderlas rápidamente y también comentaros que actualmente, bueno, con el mundo de la tecnología, ¿no? Hay ciertas apps también ahora que hacen una valoración nutricional un cribado a nivel de la app que es muy sencillo también y que sí que permite identificar bueno, pues pacientes con riesgo de desnutrición y con riesgo de sarcopenia, ¿no? Y que también es una herramienta, yo creo, bastante buena, un poco, pues bueno, porque al final todos tenemos mucho trabajo y vamos deprisa, ¿no? Entonces, algo que nos facilite un poco esa identificación. Pero desde luego sí que estoy de acuerdo contigo, Juan, de que al final el suplementar a un paciente a nivel hospitalario, bueno, pues requiere un seguimiento, ¿no? Y posiblemente a lo mejor eso es un poco lo que hay que mejorar un poco, no solo a nivel del hospital, sino un poco a nivel del alta también, ¿no? Vale, y hay otra pregunta que comenta cuál es el perfil de pacientes donde se recomienda el uso de módulos proteicos. Entonces, los módulos proteicos es proteína hidrolizada. Se recomendaría siempre, por supuesto, que con el aporte de la dieta no se consigan los requerimientos y se dejarían sobre todo para los pacientes de una desnutrición puramente proteica o aquellos pacientes en los que los suplementos no los han tolerado y necesitamos hacer un soporte proteico. Entonces, en los pacientes que por lo que sea le da diarrea o por lo que sea, que no los tolera, no les gusta y es imposible que tomen un suplemento, pues tenemos siempre los módulos proteicos que no aportan grandes cambios en cuanto a la palatabilidad del alimento y son fáciles de tomar. Pero claro, si necesitamos abordaje energético no tienen tanto. No sé si... Sí, hay muchos pacientes, es verdad que a veces los suplementos pues sí que crean mucha saciedad, ¿no? Y a veces una cosa es que se pauten y otra cosa es que se tomen, ¿no? Que al final lo que queremos es nutrir al paciente. Entonces, bueno, la proteína se puede diluir fácilmente en los líquidos y no tiene sabor. Entonces, a veces es más fácil de tomar que no los suplementos orales, que a veces, bueno, pues hay ciertos pacientes que les cuesta bastante. Pero claro, tendría que ser una desnutrición de, como ha dicho Loli, de predominio proteico, ¿no? Porque ahí estás aportando muy poca caloría. Entonces sería un poco cuando tú, ¿no?, quieres fundamentalmente aportar proteína, porque de caloría te quedarías escaso. Eso sí. Bueno, pues muchas gracias por las preguntas. Si alguien tiene alguna pregunta más o si queréis algún documento o pues los métodos de cribado y demás, pues nos lo comentáis y os los hacemos llegar sin problema. ¿Vale? Todo lo que necesitéis, pues como siempre, por supuesto, estamos aquí. Bueno, pues gracias a todos por vuestra atención.